Alan es un príncipe inútil que fue despojado de su nobleza y desterrado al bosque a vivir con cerdos por ser más débil que Sakura prima. Sin embargo, la verdad es que en su vida pasada fue un héroe poderoso, pero debido a lo ingrata que era la vida de héroe, prefería pasar el resto de sus días lidiando con los malos en el campo. Pero antes de esto, todo comienza cuando Alan se despierta con su hermano pequeño gritando que el imbécil de su padre lo está llamando. El niño está claramente harto de la pereza de Alan y espera sinceramente que su padre deje de tratarlo como a una princesa. Pero Alan tiene la extraña sensación de que hoy será diferente. Al entrar en la sala del trono, su padre no pierde tiempo en recordarle que, aunque nació en la importante familia Vestfeld hace 15 años, sigue estancado en el nivel 1. Su padre lo llama una desgracia y le dice que está fuera. Pero en lugar de enfurruñarse, Alan se siente aliviado. Finalmente es libre de hacer lo que quiera, así que decide dirigirse al este con discreción. En su viaje, se detiene a descansar y ve a un caballero luchando contra un perro de piedra en regeneración. El caballero está destrozado, y la chica que lo acompaña se niega a correr. Resulta que esa chica es la princesa Lise de Adustaya. Así que Alan se pregunta qué hace la realeza en un lugar como este. Entonces recuerda una vez que Lise lo defendió, mientras todos se burlaban de él en una ceremonia. Así que decide que no se quedará ahí parado. El caballero Beatrice es derribado, y Alan entra corriendo justo cuando Lise grita su nombre, pensando que se acabó el juego. Llega justo a tiempo, y es entonces cuando se da cuenta de que alguien realmente lo llamó. Lise quiere saber cómo hizo esa entrada tan dramática, como en una película de acción. Pero Alan está demasiado ocupado doblando a los perros como si fueran ropa escurrida. Se excede con movimientos llamativos, y los perros de piedra son devueltos al topo. Beatrice está gravemente herida, así que Alan la cura como un profesional, arreglando su armadura de paso. Alan pregunta entonces por qué están allí. Lise dice que tuvo una visión que le decía que podía evitar que algo terrible ocurriera. Pero parece que casi le ocurre a ella. Alan sugiere que hablen en el carruaje averiado cercano y lo arregla con magia como si no fuera gran cosa. Dentro, les cuenta que lo echaron y le pregunta a Lise si le parecería bien que lo acompañara como compañero, diciendo que tiene habilidades que podrían ayudar con el entrenamiento. Beatrice cree que probablemente deberían enviarlo de vuelta a casa, ya que técnicamente es importante, pero Lise dice que prefiere ir acompañado de un amigo que seguir un aburrido reglamento real. Para cuando llegan a la aldea, el lugar se siente sospechosamente silencioso. Alan se da cuenta de que no han aparecido monstruos desde su llegada, lo cual es un poco extraño. Quizás les asuste algo cercano. Más adelante ven aldeanos fuera de un edificio y a alguien lo echaron como si fuera basura. Lise reconoce a ese alguien como Akira, la luz de su visión. Pero Akira no tiene ni idea de quién es esa chica con el corte de pelo anticuado, lo que molesta a Lise, ya que ya han compartido una comida antes. Alan pregunta qué pasa con todo este asunto de la luz, así que Beatrice explica que está ligado a un don raro llamado Valiente. Solo una persona lo recibe por generación, y ahora mismo, Akira es la afortunada ganadora. Se supone que tiene la fuerza suficiente para enfrentarse a un ejército, y el trabajo de Lise es guiarla y ayudarla a derrotar a la Darknet. Más tarde, mientras todos comen, Akira dice que terminó en la aldea por casualidad. Un niño la advirtió y casi la ofrecen a un dragón de montaña como sacrificio. Cuando le preguntó al líder de la aldea, este básicamente le dijo que se ocupara de sus asuntos. Al hablarlo, Alan cree que los aldeanos dejaron que el dragón se quedara a propósito para ahuyentar a otros monstruos, lo que podría explicar el silencio. Akira está de acuerdo y dice que le dijo a la chica que estaba a punto de ser sacrificada que se escondiera en una cueva. Sin embargo, no obtuvo nada bueno de sus esfuerzos, así que ahora planea eliminar al dragón e invita a cualquiera que esté dispuesto a unirse. Alan piensa que esto es una tontería, pero Akira está en su arco de héroe de hice una promesa y planea cumplirla. Después de que ella se vaya, Lise y Beatrice deciden apoyarla. Alan también se une, ya que no puede quedarse de brazos cruzados mientras sus amigos arriesgan sus vidas. Se reúnen cerca de la montaña y comienzan a planear. Akira sube directo por el camino principal, mientras los demás se escabullen para pillar al dragón desprevenido. Alan se ofrece a liderar, pero Akira lo detiene porque está bastante segura de que se robará el espectáculo. Intenta restarle importancia, pero ella insiste en que hay algo diferente en él, y luego sube y les dice a todos que sigan adelante. Mientras suben, Alan no deja de mirar a Lise, un poco preocupado, pero ella dice que puede arreglárselas sola. Beatrice entonces menciona lo obvio: ¿por qué la poderosa familia Vestfeld no ha hecho nada con este dragón? Alan supone que llegaron a un acuerdo, o tal vez la aldea fue construida solo para ofrecerle sacrificio. Beatrice admite que eso podría mantener la frontera en calma, pero Alan piensa que algo anda mal. Mientras tanto, el dragón siente el ataque de Akira. Ella responde con poderes de relámpago, segura de que funcionará, pero la criatura sale como si le hubieran dado un masaje gratis, e incluso se burla de ella. Akira se niega a retroceder. Entonces el dragón le da una advertencia escalofriante: otros podrían morir.
Fue entonces cuando Akira vio a la chica a la que le dijo que se escondiera. Furiosa, exigió saber cómo la encontró el dragón. El dragón dijo que la dejó escapar, ya que nunca quiso comérsela. Solo quería ver a todos entrar en pánico, porque aparentemente es mitad malvado y mitad mezquino. Akira desata su ataque más fuerte, pero es como hacerle cosquillas a la bestia. El dragón la estrelló contra el suelo, riéndose de la idea de que fuera una heroína. Ella yace allí como un saco de patatas mientras el dragón carga una ráfaga masiva. Pero antes de que pueda disparar, Alan aparece con el aura de Superman y le corta una de sus alas. Se burla del dragón, lo que lo enfurece lo suficiente como para atacarlo. Alan le dice rápidamente a Libby que se quede con Akira, y le pide a Beatrice que lleve al niño a un lugar seguro. Luego lo golpea con un movimiento llamado espada asesina. El dragón se sorprende. Alguien con una espada normal lo escuchó. Se supone que esta cosa es desgarro divino. Alan admite que es fuerte, pero después de ver a Akira, confía en que su mejor movimiento podría ser suficiente. El dragón comienza a jugar sucio, usando a las chicas como escudos, pero las palabras de Lizette encienden a Alan. Recuerda cómo perdió la esperanza después de ser etiquetado como un fracaso, pero ahora su confianza lo ilumina. El dragón carga una ráfaga masiva, y Alan lo golpea con su movimiento del fin del mundo, poniendo fin a su arrogante existencia. Más tarde, Akira despierta y abraza a la chica que salvó. Alan todavía se pregunta cómo pasó de una vida tranquila a ser un cazador de dragones en un día, pero cuando Lizette le tiende la mano, piensa que quizás un pequeño desvío no sea tan malo después de todo. Alan despierta de una siesta, con aspecto desorientado, probablemente esperando que alguien le grite. Busca a los demás, y Lizette señala perezosamente hacia el campo donde Akira y Beatrice ya están en su actividad diaria de intentar romperse la columna vertebral en el entrenamiento. Como todos esos nerds inútiles de la clase recordándoles siempre las tareas a los profesores. Por fin se tranquiliza un rato, así que Lizette vuelve a mencionar sus poderes curativos con naturalidad. Y eso hace que Alan piense en historias de santos que entraban en una habitación y la gente empezaba a brillar y sanar, como en un drama aburrido de la Lifetime Channel. Pero es diferente cuando la verdadera santa es Lizette. Pero antes de que esa idea se asiente, Akira grita desde el campo de entrenamiento y destroza el ambiente como una sandalia gigante, arrastrando a Alan a un entrenamiento antes de que pueda decir nada. Más tarde, todos se preparan para despedirse de Akira y de la niña que rescató. Y aunque ofrecen que la niña los acompañe, ella insiste en que quiere caminar sola. Así que Lizette pregunta a Akira si le parece bien, y ella dice que está bien, aunque todavía se ve un poco deprimida por no haber sido quien venció al dragón. Pero sabe que Alan merece el crédito. Alan no lo cree. Dice que no podría haberlo hecho sin la ayuda de Akira. Y para esa niña, Akira ya se siente como un héroe. De vuelta en Vestfeld, el padre de Alan se sienta frente a un noble mientras hablan del desastre del dragón y de cómo Akira logró salir con vida. Se convencen de que alguien la ayudó. Así que el hombre dice que probablemente fue la santa de la que todos hablan, lo que hace que el duque se dé cuenta de que la situación podría estar descontrolándose. Mientras tanto, el hermano de Alan está en plena crisis, quejándose de que los perros de arcilla deberían haber hecho el trabajo y queriendo enviar más. Pero el hombre del traje le dice que se calme porque esos monstruos no son fáciles de reemplazar, sobre todo el dragón. Y aunque el hombre piensa que van demasiado lentos, el duque dice que está bien, siempre y cuando los objetivos no abandonen las tierras de Vestfeld. Tendrán otra oportunidad pronto. Empiezan a hablar de una elfa que han estado vigilando, y el hombre del traje dice que la atraparán pronto. Luego, una vez solo, el duque baja su voz amable y empieza a despotricar sobre la eliminación de todos los elegidos y de cualquiera lo suficientemente tonto como para apoyarlos. De vuelta en el camino, Alan pregunta por un herrero que Lise mencionó una vez, y ella dice que su amiga vive en un pueblo fronterizo llamado Granholm, lo que sorprende a Alan porque no creía que existieran ciudades tan lejos. Pero Beatrice dice que sí, aunque los elfos son muy raros allí. Y Lise espera que esta amiga pueda hacerle a Alan una espada mejor, una que planea darle como sorpresa. Esa noche, Alan enciende la fogata con magia antes de que Beatrice pueda siquiera alcanzar su pedernal. Lise se queda dormida en su hombro, como en una escena romántica cliché. Y Beatrice los molesta como la tercera rueda entrometida que es. Por la mañana, llegan a Granholm y van directos a la herrería, donde encuentran a una elfa llamada Noelle totalmente inconsciente en el suelo. Así que Lise la cura rápidamente. Y cuando Noelle despierta, se alegra de ver a Lise, pero mira a Alan como si fuera mejor que no dijera ninguna tontería. Cuando le piden que haga una espada nueva, inmediatamente dice que tiene demasiado trabajo, hasta que ve la triste excusa de Alan para arma, que apenas se sostiene como si estuviera impulsada por esperanzas y oraciones. De repente, le interesa. Noelle entonces le dice a Alan que elija entre conseguir algo más fuerte que una espada sagrada o la mejor arma que jamás haya hecho. No mucha gente puede usar equipo con energía de jefe final, pero ella ya sabe que Alan sí.
Él accede de inmediato, y Noelle los echa a todos, dando un portazo en la forja como si estuviera a punto de cocinar algo diabólico. Dentro, enciende el fuego y limpia el espacio de trabajo, pensando en Vanessa, la vieja enana que la crió. Vanessa nunca le dio clases, pero siempre la tuvo cerca. Observar y ayudar era suficiente. Aunque Vanessa odiaba enseñar, se convirtió en la mayor influencia de Noelle. Ahora Noelle promete crear algo incluso mejor que la espada sagrada. Afuera, Lise teme que Noelle se desmaye de nuevo. Alan sugiere buscar una posada, y el grupo se marcha. No muy lejos de la forja, una mujer encapuchada los observa y luego desaparece para contar lo que vio. La noticia llega al hombre sospechoso del traje con la villana Aura, y tras enterarse de que la santa viaja con Beatrice y otra luchadora, está claro que no está contento. Algo no cuadra, así que decide investigarlo. En la posada, Alan se pregunta cómo matar el tiempo. Beatrice le dice que se tranquilice, pero Lise sugiere vender los materiales del dragón en el gremio. Alan acepta, ya que les vendría bien el dinero. Mientras las chicas exploran la ciudad, Alan va al gremio. Muestra la escama del dragón, y la recepcionista se queda mirándolo como si acabara de ver oro, y luego sale corriendo a buscar a su jefe. Mientras espera, un hombre se acerca y empieza a hacerle preguntas. Ningún saludo, solo una pregunta. Junto a él hay una mujer vestida de forma extraña. El hombre dice ser Horat y la mujer Milena. Horace dice que colecciona historias y quiere saber cómo Alan consiguió el papel. Alan dice que luchó contra un dragón con ayuda. Antes de que la conversación pueda llegar lejos, la recepcionista regresa con el resultado. Pero cuando Alan se da la vuelta, los dos desconocidos se han ido. Afuera, Horace cree que Alan es Averid. Milena solo dice que no le gusta. A Horace no le molesta demasiado. Unos días después, el grupo regresa a la forja y encuentra a Noelle desmayada de nuevo. Lise la cura. Noelle se levanta y señala la espada. Sin palabras, sin hablar. Alan la recoge y siente el equilibrio de inmediato. Es fuerte y se ajusta como si estuviera hecha solo para él. Noelle dice que vendrá para verla en acción, aunque Lise le advierte que no se exceda. Durante la prueba, Alan se mueve rápido y ágil. Noelle lo observa todo. Ella menciona que los elfos no suelen convertirse en herreros. Alan cree que es por la magia. Noelle dice que no conoce su camino. Vanessa la encontró un día. Empieza a decir más, pero luego sigue corriendo. Es entonces cuando Horace aparece de nuevo, haciendo más preguntas. Más tarde, Noelle lleva a Alan a lo más profundo del bosque. El lugar se siente extraño. Alan despeja la niebla y aparece un lobo enorme. Noelle se congela. Es el mismo que se tragó a Vanessa. Le ruega a Alan que use esta nueva espada y acabe con esta bestia. En el pasado, Noelle era solo una mocosa bocazas, siempre rogando por la atención de Vanessa, una vieja enana gruñona que trataba a su martillo como si fuera su propio hijo. Una tarde, Noelle comenzó a quejarse de que tenía hambre, esperando que Vanessa al menos la mirara, pero el martillo seguía balanceándose como si tuviera una armadura argumental contra las interrupciones. Después de unas horas de ser tratada como ruido de fondo, se rindió, encontró algo de pan y se enfurruñó en un rincón. Una vez que se le calmó el estómago, volvió a aburrirse y le preguntó a Vanessa cómo podía distinguir todas las herramientas. Pero el silencio la interrumpió. Eso solo la enfureció más. Así que intentó coger una de las espadas gigantes que había por ahí, probablemente pensando que estaba en algún arco de entrenamiento épico de anime. Pero fue demasiado para ella y perdió el control, tirando un montón de cosas con ella. Aún así, la concentración de Vanessa no flaqueó. Noelle se dejó caer al suelo junto a Vanessa y empezó a despotricar sobre lo aburrido que era el trabajo. A la mañana siguiente, Noelle permaneció bajo su manta escuchando, hasta que Vanessa finalmente dejó de martillar y retrocedió para admirar su obra maestra. De vuelta al presente, Noelle se encuentra en el bosque con el enorme lobo justo frente a ella. Le dice a Alan que lo acabe, pero él se niega. El lobo no lastima a nadie. La venganza no servirá de nada. Noelle recupera la espada y la agarra con manos temblorosas, preparándose para atacar. Pero Alan le dice que la barrera de Fenrir no se romperá con nada común, ni siquiera con su mejor obra. Si quiere ganar, tendrá que ir más allá incluso de la espada sagrada. La deja pensando y regresa a la posada. Allí, les cuenta a Lysae y Beatrice lo que vio. Cree que Fenrir no solo se escondía, sino que lo ocultó a propósito. Luego pregunta si se ocuparon de sus asuntos. Lysae explica que hace 3 meses, el general Cyril, uno de los mejores guerreros del reino, fue encontrado muerto, decapitado, sin rastro de lucha. Ni siquiera la magia pudo descifrarlo. El único invitado que quedaba era Demon. Su búsqueda los trajo hasta aquí, y ahora las piezas empiezan a encajar. A lo lejos, en la frontera, Milena parece conmocionada. Quien encontró a Fenrir no es una simple doncella afortunada. Se apresura a regresar con Horus, quien decide que es hora de actuar. Su siguiente tarea es matar tanto al elfo como al santo. Milena duda, pero aparentemente está bajo un hechizo de esclavitud y tiene que hacer todo lo que le digan.
Horus activa el hechizo solo para afianzar su control sobre su lamentable vida. De vuelta en la forja, Noelle trabaja sin parar. Las palabras de Alan no paran de dar vueltas en su cabeza. Si la espada es lo suficientemente buena, incluso Fenrir puede caer. Supera sus límites y, una vez más, como un saco de patatas, se derrumba. En una pesadilla, ve a Vanessa siendo devorada, y luego Akira aparece hiriendo a Fenrir. Noelle despierta, agarra la espada y marcha directa al bosque. Noelle encuentra a Fenrir de nuevo, pero la bestia ni siquiera la deja hacer el primer movimiento. La estrella contra un árbol como si le debiera dinero. De la sombra, Horus sale sorprendido de que siga consciente después de ese golpe. Entonces finalmente la reconoce. La misma elfa ruidosa de hace tantos años. Se ríe para sí mismo y lo llama destino, pero Noelle se pone de pie, ensangrentada y temblando. No va a salir como antes. Carga de nuevo, pero Fenrir la derriba de un golpe limpio. Ahora está atrapada en el suelo como un insecto aplastado, su cuerpo apenas se mueve, mientras el lobo gigante se cierne sobre ella como una escena final del jefe. Detrás de él, Horus observa con orgullo. Le dice que deje de desperdiciar su don y se una a él. Sus ojos de Gromsite son demasiado raros para dejarlos intactos. A ella no le importa. No le interesa ser la herramienta de nadie. Intenta moverse, pero sus piernas están básicamente enredadas. Algo que tu chica nunca ha experimentado. Horus dice que voló a su campeón y le dice a Fenrir que termine el trabajo. La pata se levanta, pero justo antes de que la aplaste, Alan la bloquea con su espada. Fenrir retrocede y la sonrisa de Horus se desvanece. Mira a Alan, sorprendido de que haya dejado a la princesa atrás solo para salvar a un elfo. Dice que es un error del que no se alejará. Alan mantiene la calma como si ya hubiera escrito las siguientes páginas. Al final, el plan se pone en marcha. Milena se cuela en la habitación de la princesa, pero la cama solo tiene almohadas apiladas bajo una sábana. La verdadera princesa se esconde cerca con su guardia. Es una trampa. Mientras Milena se acerca, Beatrice se lanza desde la sombra. Chocan rápido y afilados, cuchillas destellantes, pero Milena lentamente comienza a tomar el control. La princesa intenta ayudar, pero ese momento de vacilación le da a Milena la ventaja. Derriba a Beatrice y carga contra la princesa. Entonces sus piernas se bloquean, sus manos tiemblan, su cuerpo no se mueve. Antes de que pueda darse cuenta, Beatrice se levanta y la derriba por detrás. Resulta que Alan había establecido un campo mágico alrededor de la princesa que detiene todos los trucos, incluido el control mental. Sabía que alguien estaba moviendo el hilo de Milena. De vuelta en el bosque, Horace sigue actuando como si todo le saliera bien. Alan le dice que ya está hecho. Horace estalla y envía a Fenrir a la carga de nuevo. Noelle observa, presa del pánico, y luego llama a Alan. Él la oye, levanta la espada y ataca con todas sus fuerzas. Un destello se dispara, impactando directamente en el pecho del lobo. Fenrir tropieza y se desploma, como una rata acorralada. Horace, presa del pánico, corre. Alan recoge a Noelle, quien se sonroja y murmura que la baje, pero él sigue caminando. Se reagrupan con los demás. La princesa llega corriendo, visiblemente aliviada. A la mañana siguiente, Milena está atada. Sin Horace, su control sobre ella se ha roto. Beatrice quiere enviarla a la capital, pero la princesa se niega. Quiere darle una segunda oportunidad. Milena dice que toda su aldea fue destruida. No tuvo elección. Noelle recuerda cuando Vanessa también le dio uno, así que desata a Milena y le dice que se vaya con ella, pero que no vuelva a meter la pata. Esa noche, Alan rastrea a Horace. Lo encuentra en lo profundo del bosque, pero no a tiempo. Un demonio aparece y mata a Horace en el acto. Alan llega segundos después. El demonio dice que los humanos no están preparados para lo que se avecina y luego desaparece. Informa al conde de Vestfeld. El hijo del duque escucha la noticia y simplemente asiente. Dice que está bien, que él mismo se encargará del héroe, del elfo y del santo. En el pasado, la princesa Lise viajaba con su tío cuando unas criaturas enormes atacaron de la nada. Los guardias intentaron defenderse, pero sus armaduras se agrietaron como cáscaras de huevo en un instante. El tío de Lise le dijo entonces que se quedara en el carruaje mientras él corría a ayudar, así que ella se quedó dentro y vio cómo todos eran derrotados. Al instante siguiente, uno de los monstruos la vio e intentó atraparla de inmediato, pero su tío apareció y lo apuñaló por la espalda. Sin embargo, el monstruo giró, se le clavó en el costado y casi le partió la armadura como una lata de refresco. Aún con dolor, lo apuñaló de nuevo y cayó al río mientras Lise permanecía en el carruaje, traumatizada e inútil. Y ahora Lise, Alan y Beatrice llegan a un tranquilo pueblecito. La gente se prepara para el Festival del Retorno de los Espíritus, un día para celebrar a los muertos y algunos sueños y esperanzas. Niños corretean disfrazados de fantasmas mientras los adultos decoran como si fuera una fiesta para el más allá. Beatrice, en alerta máxima, agarra la empuñadura de su espada como si estuviera lista para luchar contra un espíritu. Un aldeano cercano explica que es solo una tradición, solo por diversión. Beatrice finge reír sin convencer a nadie.
Lise empieza a preguntar por un hombre con armadura plateada del que ha oído hablar, pero los aldeanos reaccionan como si acabara de preguntar por un dragón que come verduras. Nadie sabe nada. Parece un poco decepcionada y Beatrice empieza a preguntarse si ese caballero fantasma siquiera existe. Alan recuerda haber oído hablar de él en la forja de Noel. El gremio no tiene información, pero uno de los clientes de Noel afirma haber visto a un caballero cubierto de sangre vagando por un cementerio. Algunos dicen que es un espíritu agraviado por la familia real. Cuando un fuerte estruendo resuena cerca, Beatrice casi se quita la armadura de un salto. Tose inmediatamente, intentando proteger cualquier resto de dignidad que le queda, y empieza a fingir que no acaba de perder 1.000.000 o un punto. Noel y Milene se burlan de ella ferozmente por su miedo a los fantasmas. Lise sugiere que revisen el cementerio, así que Alan y Beatrice aceptan, aunque un poco inseguros. Alan supone que podría estar relacionado con la magia oscura del camino de la familia real. Al caer la noche, caminan hacia el cementerio. Beatrice ya tiene su espada desenvainada. De entre las sombras, aparece un aldeano silencioso, inmóvil con la mirada perdida. Los conduce a la casa del jefe de la aldea, dice algo vago sobre que solo pasaba por allí y se va. El jefe los recibe y dice que nunca ha oído hablar de ningún caballero fantasma. Les ofrece un lugar para dormir. Esa noche, Lise sueña con su tío. Se despierta y ve a un caballero plateado afuera. Pensando que podría ser él, lo sigue. El suelo se agrieta, los muertos se levantan y ella grita. Se despierta sobresaltada, todavía temblando. Alan entra corriendo y ella se aferra a él como un gato asustado. A la mañana siguiente, la aldea está en modo dibujos animados de Coco, cantando y bailando al son de los cielos. Lise, Alan y Beatrice se quedan en el borde, sin saber si esto es conmovedor o simplemente extraño. A Beatrice, este tipo de cosas le parecen una locura. Alan sugiere que Beatrice, como caballero, debería cancelar todo el festival, pero ella simplemente dice que está bien mientras nadie salga herido, así que no insiste. El mismo tipo raro de antes aparece de nuevo y los invita a bailar con indiferencia. Y aunque Lise lo ignora, les dice a Alan y Beatrice que se diviertan. Alan examina la zona con sus ojos mágicos. Una vez que todo parece despejado, sale corriendo como si un festival se hubiera convertido en una misión secundaria. Con Beatrice siguiéndolo de cerca, Lise se queda atrás un segundo porque huele algo extraño, igual que antes, y en cuanto se da la vuelta, oye su nombre y ve a un caballero con armadura plateada caminando entre la multitud. Así que, sin siquiera preocuparse por sus últimas neuronas, corre tras él directamente al bosque oscuro. Ese extraño aroma de su sueño la golpea aún más fuerte, y cuando levanta la vista, su tío está allí de pie, con aspecto de haber estado viviendo en una cueva, cubierto de tierra y rabia seca, y le dice que seguir a alguien solo al bosque es una terrible idea. Pero comete un desliz y lo llama padre, solo para que él le recuerde que es su tío, no su padre, y ella dice que el palacio lo ha estado buscando desde el día de su desaparición, queriendo saber qué pasó. Dice que se ha estado escondiendo porque está enojado, no solo con una persona, sino con toda la familia real, y luego suelta el tipo de revelación que parece digna de un final de temporada. Afirma que el rey, su verdadero padre, planea borrar a cualquiera que nazca con poderes raros como los de ella, llamándolos herramientas peligrosas del dios, que podrían arruinarlo todo algún día. Su tío extiende la mano y le dice que lo acompañe, pero ella se niega porque todavía cree que las personas pueden arreglar las cosas sin luchar, e incluso le recuerda como una vez dijo que la confianza era más fuerte que el miedo, pero justo después flota en el aire con una sonrisa espeluznante y dice que incluso si muere, su cuerpo seguirá siendo útil. Luego blande su espada hacia ella sin previo aviso. Alan, por supuesto, interviene en el último segundo y lo bloquea, luego jala a Lise detrás de él mientras su tío mira con incredulidad, finalmente reconociéndolo como el prometido al que solía ignorar en las cenas reales, y antes de que las cosas vuelvan a complicarse, Alan usa un hechizo que rompe el control mental, y las extrañas cuerdas alrededor de su tío se rompen como si fueran de cristal, despejándole la vista. Ahora, de vuelta a la normalidad, su tío dice que el rey no estaba realmente detrás de todo esto, y que era un demonio que se alimentaba de su ira, transformándola en algo peor, y admite que siempre odió la vida en palacio y huyó para convertirse en caballero, diciendo que Lise era la única que lo hacía sentir feliz, así que le pide a Alan que la proteja. Y Alan acepta sin pestañear. Entonces su tío pide un último duelo, y Alan acepta, y luchan bajo la lluvia mientras el cielo se vuelve gris, con su tío diciendo que este festival permite que los muertos y los vivos se encuentren una última vez, y cuando finalmente deja caer su espada y cae al suelo, le dice que ama cuando lo llama padre, y dice que debería dejar la vida que él nunca pudo. De vuelta en la aldea, Alan se da cuenta de que los aldeanos están muertos, y el alegre líder es un demonio que usa el festival como cobertura. Lo mata, toma su cristal brillante y se aleja sabiendo que no es el último jefe. En algún lugar lejano, el rey y Brett están furiosos porque el plan falló, pero no están preocupados todavía, porque todavía tienen un último respaldo, y esta vez es serio, porque el general Cyril ha regresado.
Brett recordó el día que murió su madre y cómo su padre se deprimió inmediatamente después de eso. Una vez, el pequeño Brett intentó mostrarle una piedra genial que encontró, pero papá ni siquiera se molestó en mirarlo antes de llamarlo inútil, lo que lo destrozó porque ni siquiera entendía por qué. Luego, oyó a las criadas reírse de él a sus espaldas, así que corrió a esconderse en un lugar tranquilo. Aunque su hermano Alan intentó animarlo, Brett lo apartó, porque para entonces estaba seguro de que Alan estaba fingiendo, igual que su padre. Años después, Brett se da cuenta de que no es un fracaso en absoluto, pero recordarlo de nuevo lo enfurece, así que sale furioso de su habitación y encuentra a su padre en la sala del trono riéndose de un mensaje sobre venganza contra el reino, contra los dioses. Y mientras su padre quema marcas en un mapa con fuego, Brett finalmente ve la verdad. Solo él merece gobernar, no su patética familia. Mientras tanto, por todo el reino, la gente murmura sobre el supuesto regreso del general Cyril, y cuando el capitán Edward y su soldado Clark escuchan los rumores durante una patrulla, Clark se pone nervioso, pero Edward cree que probablemente alguien esté difundiendo noticias falsas para molestar a la gente, e incluso si es realmente Cyril o solo un impostor, su trabajo sigue siendo el mismo: proteger el reino como Cyril hubiera querido. Edward le dice a Clark que deben honrar el legado de Cyril, y Clark está de acuerdo, pero entonces un tipo encapuchado sale de un callejón y Clark casi lo apuñala, antes de que Edward reconozca al arzobispo, quien dice que necesita hablar en privado, y aunque Clark no confía en él, Edward le dice que regrese y sigue al arzobispo más adentro del callejón hasta que llegan al campo de entrenamiento, donde el arzobispo desaparece repentinamente, y Craig aparece detrás de Edward de la nada, intentándolo, pero Edward lo bloquea como si nada, porque conoce el truco de Craig. Craig sonríe y dice que Edward está tan listo como siempre, y Edward no se sorprende porque se conocen desde hace mucho tiempo. Aunque es raro ver a Craig ahora después de tantos años, sobre todo porque la última vez que se vieron fue en el funeral de la esposa de Craig, y antes de que Edward pueda preguntar por qué está allí, Craig suelta una bomba. El arzobispo trabaja para ellos ahora y luego ataca de nuevo, riéndose de cómo solían entrenar así todo el tiempo, solo que esta vez Craig dice que ya ni siquiera necesita una espada, lo que desconcierta a Edward por completo. En su carruaje, Brett no deja de pensar en el funeral de su madre y en cómo le pregunta a Alan por qué duerme, y Alan le responde sin rodeos que está muerta y que todos morimos algún día. Brett llora hasta que Alan intenta tomarle la mano de esa manera, lo que mágicamente lo arregla todo. Más tarde, Brett pregunta qué significa el fracaso, y cuando Alan dice que no cree que Brett lo sea, Brett grita que mentía porque su padre dice lo contrario. Años después, cuando Craig elogia la fuerza de Brett y lo llama su verdadero hijo, mientras tacha a Alan de fracasado, Brett siente lástima por Alan, pero también una alegría absurda por ser finalmente el favorito por una vez. De adolescentes, Brett odiaba que Alan nunca reaccionara cuando lo insultaban, y cuando Alan felicitaba a Brett por sus logros, Brett solo se burlaba porque no quería elogios de alguien que consideraba débil, así que se declaraba el verdadero líder de la familia, y Alan simplemente decía que estaba bien, pero le advertía que no lo arruinara. Algo que Brett ahora recordaba al azar mientras el demonio aparecía frente a él, sonriendo con suficiencia porque todo iba según lo planeado. El demonio le pedía información actualizada, y Brett decía que había usado al arzobispo como cebo para atraer a Edward, lo que molestaba al demonio porque el estúpido donde Edward le permitía anular otros poderes de cerca, haciéndolo casi imbatible en una pelea, y eso arruinaría sus planes si no encontraban una solución rápido. La presencia de Edward es arriesgada, pero Brett no está preocupado porque Craig se encargará de él, y con Edward desaparecido, Brett por fin puede usar su propio poder sin reservas, aunque se pregunta si esta vez le saldrá bien al demonio, ya que todos sus intentos anteriores han fracasado. Entonces aparece otro demonio anunciando la llegada del héroe, así que deciden fortalecer a Brett compartiendo parte de su poder con él, y Brett jura que esta vez no lo arruinará, sintiendo que por fin ha dejado atrás su antigua debilidad para siempre. En la ciudad, Akira mantiene a Sarah cerca mientras se abren paso entre la multitud, prometiéndole llevarla a un lugar seguro en cuanto la situación se calme, sin darse cuenta de que el demonio los sigue hasta que ella se esconde en un lugar tranquilo y de repente se da la vuelta, llamando a los acosadores. Ha percibido sus instintos asesinos desde el principio. Los demonios se alegran extrañamente de que se haya dado cuenta, diciendo que les facilita el trabajo, y cuando Akira se prepara para luchar, se ríen y dicen que no se trata de fuerza. Entonces, uno señala a Sarah y activa una marca mágica sobre ella, explicando que todos en su aldea las tienen, y que si le dispara una bola de fuego, explotará al instante. Entonces, Akira quiere morir con ella o huir. Sarah intenta apartar a Akira, pero ella se niega obstinadamente a irse. Mientras tanto, Clark se hace el sospechoso durante la patrulla. Los demás caballeros intentan calmarlo. Un demonio apareció de la nada, y cuando los caballeros se disponen a atacar, Clark les grita que se detengan porque es inútil, pero el demonio afirma que no está allí para luchar. Quiere revelar la verdad sobre su mundo. Al mismo tiempo, en un balcón, el arzobispo y el general Cyril,
que es básicamente la marioneta improvisada de Brett, empiezan a predicar a la multitud que sus poderes no son dones, sino cadenas de los dioses, y que la única forma de liberarse es deshacerse de ellos por completo, lo que hace que la gente dude hasta que Cyril llama a Brett para que se una a ello. Brett señala a una enorme dragona hechicera cercana, llamándola una fuerza imparable que vale 1000 soldados, y cuando la multitud empieza a creerlo, presume que su poder de marioneta también puede darles esa clase de fuerza. El arzobispo dijo que abandonarían a los dioses y entrarían en una nueva era con nuevo poder. Fue entonces cuando el demonio se rebeló, y justo antes de que todos entraran en pánico, Brett les informó a todos que el demonio era su aliado y quien les daría fuerza. Como todos eran robots con unidades de procesamiento muy malas, lo aceptaron y admiraron a Brett como si fuera su nuevo dios. De vuelta en la pelea, Edward fue derrotado por Craig, quien finalmente le asestó un golpe sólido y se burló de él por no saber cuándo rendirse. Pero Edward se dio cuenta de que el nivel de poder de Craig era demasiado alto ahora, y Craig se jactó de que con suficiente energía espiritual, incluso se podía matar a un dios. Mientras tanto, Clark está siendo atacado por otro demonio, pero se obstina en levantarse, sorprendiendo al demonio hasta que aparece Beatrice hablando de caballeros que son idiotas glorificados que mueren por nada. Cuando Craig finalmente derriba a Edward para siempre y le dice que se quede quieto, aparece otra persona. Craig asume que son refuerzos, pero en realidad es Akira disfrazada, lo que le sorprende que esté viva, y ella menciona que Alan ha eliminado la maldición de Sarah justo a tiempo. Y justo cuando Brett disfruta de la adoración del público en el balcón, Alan aparece de repente, llamándolo por su nombre. El rostro de Brett se contrae de asco, preguntándose por qué este fracaso se molesta en aparecer ahora. El imbécil observa en 4K a través de su pantalla mágica como Beatrice se enfrenta al demonio que atacó a Clark, reconstruyendo como los monstruos enviados tras Edward y el asalto al Ace son parte del plan del demonio. Reclama a la casa de Westfeld por colaborar con ellos, sorprendiendo al demonio, quien piensa que bien podría revelarlo todo, ya que planea matarla de todos modos. Mientras todo esto sucede, Milin se esconde en las sombras, y todo se transmite por todo el reino como un final de temporada sorpresa, donde el villano simplemente revela todo el plan en voz alta sin vergüenza. El demonio admite directamente que querían eliminar al general y a la princesa primero para que nadie se interpusiera, y Brett, al ver este desastre desarrollarse en vivo, pierde la cabeza por completo y le grita a Alan que lo detenga. El demonio explica que su verdadero plan nunca fue la fuerza bruta, sino engañar a los humanos para que renunciaran a sus poderes por su cuenta, y una vez que la verdad cae, Brett entra en modo de ira total, gritándole al imbécil por arruinarlo todo mientras la gente que mira lentamente se da cuenta de que él ha sido el villano todo el tiempo. Realmente se habría salido con la suya también si no fuera por su entrometido hermano mayor y su grupo superpoderoso. La princesa Lee se da un paso al frente y les dice a todos la verdad, diciendo que Brett la ha estado amenazando entre bastidores y que todas esas elegantes bestias protectoras suyas son realmente su escuadrón de matones, y una vez que la multitud escucha eso, su base de fans cae a menos 200. Brett se apresura e intenta usar magia de marionetas para controlar a los caballeros de nuevo, pero Alan chasquea los dedos como un jefe final, y todas las cuerdas mágicas se rompen, liberando a todos, incluso al arzobispo y al general. Brett, ahora completamente desesperado, comienza a invocar monstruos a diestro y siniestro, y aunque Alan se siente culpable en el fondo por no haber podido salvar a su hermano pequeño de todo esto, sabe que no puede dejar que siga adelante. Brett incluso intenta controlar a Alan directamente, pero Alan agarra las cuerdas en el aire y lo jala para darle un puñetazo tan fuerte que casi le quita la maldad. El espectáculo de marionetas ha terminado. Mientras Alan se prepara para terminar, Lise se arrodilla junto a un niño asustado y lo consuela, pero no deja de mirar a Alan, preocupada de que se arrepienta de todo más tarde, ya que su padre una vez lo llamó una desgracia, y es increíble cómo el que sigue llamándose un fracaso todavía tiene tanta gente que nunca se dio por vencido. En otro lugar, Beatrice lucha de frente contra el demonio, mientras Milene permanece oculta bajo su capa. El demonio la reconoce entonces como la hija adoptiva de Horace. Intenta teletransportarse, pero Milene le clava un cuchillo en el brazo, y Beatrice interviene con el golpe final. Entonces, la caballero reúne a la tropa cercana, justo cuando Noelle finalmente aparece con más armas, quejándose de que el mono siempre la obliga a limpiar su desastre. Mientras tanto, Akira y Edward están enfrascados en una batalla salvaje contra Craig, cuyo don maldito del enterrador le permite ver todos los futuros posibles mientras lucha. Craig dice que vio morir a Mariel en todas las líneas temporales y que eso lo ha destrozado irreparablemente. Akira le ruega que deje de aferrarse a ello, pero él consume su propia fuerza vital para obtener más poder, y su rayo aplasta su magia inútil. Edward siente que algo retorcido se arrastra dentro del corazón de Craig, pero ya es demasiado tarde. Craig se apuñala para mantener el control y sigue adelante. Craig dice que nadie entiende lo que siente, y Akira se enfada porque Edward intentaba ayudarlo, pero Craig no le escucha. Entonces aparece Alan. Craig se ríe porque, para él, Alan siempre ha sido un chiste. Alan dice que desearía poder cambiar el pasado,
pero incluso ahora se niega a renunciar a la gente. Craig le dice que se vaya, pero Alan no se mueve. Craig ataca, pero Alan lo corta con facilidad y Craig se queda allí, aturdido, preguntándose cuándo Alan se hizo lo suficientemente fuerte para hacerlo. Alan dice que quizás sea un fracaso, quizás siempre lo ha sido, pero aún así no pierde la esperanza y sabe que Mariel no querría esto. Craig pierde el control y lo ataca con magia oscura, enviando a Alan a un pozo de viejos recuerdos. En ese espacio, Alan lo ve todo, el dolor de Craig, su amor por Mariel y todos los momentos que enterró. Casi se da por vencido, pero entonces recuerda a la gente que aún lo espera, y con eso se libera y asesta un poderoso golpe lleno de toda su magia. La energía demoníaca de Craig estalla, engullendo a todo el pueblo como una explosión de sentimiento. Alan se adentra en la mente de Craig, atraviesa el odio y finalmente lo alcanza. Una mariposa se posa sobre Craig mientras se desvanece, finalmente en paz. Más tarde, Alan rechaza un título nobiliario porque está a punto de ser inútil, y un título no le facilitará nada, mientras Lise interviene y dice que ahora tomará el control de Vestfell. Beatrice no está a la vista, pero Lise dice que está a salvo, y con Alan cerca, no hay de qué preocuparse. Noelle le grita que deje de perder el tiempo y se suba a la zanahoria, y así, sin más, se van, listos para la vida. Henriette observa desde lejos, decepcionada porque la primera vez que vio a alguien, era un viejo y apestoso perdedor. Se pregunta por qué se molestó en reencarnar si así es como viviría, pero cree que simplemente no puede evitarlo. En su antigua vida, Alan solía ser un héroe, pero en algún momento se hartó tanto de todo eso de los héroes que le pidió un deseo al ángel, no volver a ser un héroe y vivir una vida normal. Al oír eso, el ángel se echa a llorar y termina concediéndole su deseo. Entonces se despierta y se da cuenta de que solo fue un sueño. Baja las escaleras y Lise ya ha terminado de desayunar. Quiere que todos coman juntos, y Alan está de acuerdo. No mucho después aparecen Milene y Noelle, pero Lise se molesta al instante al ver lo que lleva puesto Noelle. Básicamente nada. Alan le dice a Noelle que probablemente debería usar más ropa en la mesa, pero Noelle dice que está cómoda así, y Alan la ha visto vestida así muchas veces de todos modos. Lise mira a Alan confundida, luego comienza a preguntar si eso es realmente cierto y no lo deja pasar. Mientras todo eso sucede, Lise dice que se supone que Alan debe ayudarla con el papeleo hoy, pero Milene interviene y dice que en su lugar está pasando el rato con ella. Alan solo los mira a ambos y pregunta cuándo exactamente aceptó todo eso. En ese momento, aparece una trabajadora del gremio y le recuerda a Alan que hace tiempo que no se presenta en el gremio y que tiene un montón de misiones sin terminar. Le dice que se ponga en marcha, ya que algunos trabajos implican ir a otro imperio. Alan no entiende bien por qué lo envían tan lejos, pero cree que si encuentra un buen lugar allí, podría quedarse. Noelle lo oye y dice que también se une, ya que el Imperio Victoria tiene un montón de herreros expertos y podría aprender algo. Alan le pregunta por qué quiere acompañarlo como su fan número 1. Ella le dice que viajar solo es aburrido, así que tiene más sentido que vayamos todos juntos. Alan simplemente accede, y eso lo soluciona. Habla con Lise, quien dice que tiene demasiado trabajo, pero resulta que ya llamó a Beatrice para que se encargue de todo en su lugar y así poder ir también. Beatrice hace pucheros como mi chica, cada vez que le oculto algo. Todos suben a un carruaje y emprenden su viaje al Victoria Empire. El viaje es accidentado y Noelle no deja de quejarse de que las carreteras son un desastre. Pregunta si pueden tomar otra ruta, pero hay una trampa. Los lobos de arena andan por ahí y no son ninguna broma. Si se topan con ellos, las cosas podrían ponerse feas. Excepto que Alan termina matando a todos los lobos de un solo golpe como si nada. Los demás simplemente se ríen y dicen que no deberían sorprenderse, ya que es el ridículo fracaso que nunca parece fallar. Él les da las gracias y siguen adelante. Más tarde, Noelle pregunta al azar por Henriette, quién es y cómo la conoce Alan. Dice que es la hija del duque imperial. Lise también la conoce, sobre todo por rumores, pero nunca la ha conocido en persona. Cuando se encuentran con Henriette, esta la reconoce como una princesa, pero también recuerda que es la duquesa de Vestfell, así que quiere saber qué hace allí. Lise solo dice que vino a ver el pueblo, pero Henriette la critica, diciendo que ni siquiera sabe hablar bien, y se marcha. Alan sigue a Henriette solo, diciéndoles a los demás que pueden ir a ver el pueblo. Algo en todo ese intercambio le parece extraño. Cuando la alcanza, le pregunta por qué le cuenta todo esto. Henriette parece confundida, así que se lo dice sin rodeos. Ella solía ser un ángel y tiene una conexión con Dios, así que ¿qué pasa? Henriette finalmente le dice que en su vida pasada se preocupó mucho por él, y cuando él le pidió una vida en paz, ella fue quien la hizo realidad.
Alan oye ruido en el pueblo y ve a un hombre corriendo como si lo persiguieran fantasmas. Cuando Alan lo detiene para preguntarle qué pasa, una energía oscura brota repentinamente del hombre y lo mata en el acto. Alan se da cuenta de que es magia demoníaca, pero antes de que pueda explicar nada, la unidad de los Caballeros Negros aparece y lo arresta allí mismo. Su capitana, una chica de aspecto serio, exige saber por qué mató al hombre. Alan le dice que no fue él y que fue un demonio, pero ella no le cree ni una palabra y le dice que se vaya en silencio. Antes de que puedan llevárselo, Alan se desvanece, dejando a todos atónitos. La capitana les ordena rápidamente a sus caballeros que cierren las puertas de la ciudad para que nadie pueda escapar. Resulta que Mylene lo salvó y lo trajo de vuelta sano y salvo. Henriette también aparece y regaña a Alan por causar problemas, diciendo que literalmente le advirtió que se comportara. Alan mira a Lise y le pregunta cómo llegó allí. Lise dice que Henriette les dijo que Alan estaba en problemas, así que le pidió a Mylene que fuera a buscarlo. Fue entonces cuando Alan finalmente se dio cuenta de que Mylene debía tener poderes demoníacos, probablemente por eso ninguno de los caballeros la vio merodeando. El ambiente era tenso, y Alan les dijo a todos que realmente debían irse antes de que las cosas empeoraran. Pero Henriette señaló que para entonces la ciudad estaba completamente cerrada y escapar no era una opción. Todos comenzaron a intentar idear un plan, porque esconderse para siempre no iba a funcionar. Fue entonces cuando Henriette sugirió que todos se quedaran en su casa, así que la siguieron a su mansión. Al llegar, su mayordomo mencionó casualmente que Henriette solo los invitó como una broma. Se pone nerviosa y les dice que entren de una vez. Una vez dentro, todos admiten que el lugar es bastante bonito. Mientras miran a su alrededor, Noelle le pregunta a Henriette si sale sola de allí. Henriette responde que sí. Ha estado sola desde que sus padres fallecieron, y era su única hija. Alan pregunta por los caballeros que patrullan la zona. Henriette explica que el emperador ha sido asesinado, por eso la seguridad está en alerta máxima. Noelle levanta una ceja y pregunta por qué Henriette les cuenta algo tan serio. Henriette dice que confía en que no se chivaran como tú en Instagram, cuando tu chico te cuenta un secreto jugoso. Más tarde esa noche, el imbécil está junto a su ventana, cuando Henriette aparece de repente en su habitación. Le dice que está seguro de que el emperador fue asesinado por un demonio, no por un humano, porque ninguna persona normal podría burlar tanta seguridad. Henriette está de acuerdo, pero entonces la cabra la mira y le pregunta cuánto tiempo lleva vigilándolo. Ella finge estar confundida, pero él no se lo cree. Le señala que sabe demasiado sobre él, como que supo que su mayordomo no tenía a dónde ir y le dio trabajo, o que se encontró con Alan por casualidad en el pueblo y le advirtió sobre el Caballero Negro. Según él, nada de eso suena casual. Henriette se aferra a su historia, dice que todo es pura coincidencia y se marcha, pero al volver a su habitación, su expresión cambia. Recuerda la verdad. De verdad había estado observando a Alan como una adicta a las telenovelas. Su vida pasada estuvo llena de dolor, y no quería que volviera a sufrir, así que lo envió a este mundo. Aquí, por fin conoció a alguien que lo hizo sonreír. Aunque discreto, desearía que fuera ella. Noelle empieza a aburrirse muchísimo en casa de Henriette. Originalmente vino a este lugar con la esperanza de conocer a un herrero legendario, pero ¿adivinen qué? Eso nunca sucedió. Así que ahora está atrapada como una inútil extra. Por aburrimiento, empieza a soñar despierta con heavy metal, pero no con música. En cambio, sueña con fabricar espadas, lo que, sinceramente, molesta a todos a su alrededor. Alan intenta calmar a este gremlin inquieto y le dice que los caballeros negros solo lo persiguen a él, así que debería ir a ver el pueblo antes de que se le derrita el cerebro. Pero tiene que quedarse quieto. Después de explorar como turistas, un grupo de elfos rodea a Noelle de repente. Mylene no pierde el tiempo. Rápidamente agarra a Noelle y la trae de vuelta al grupo. Cuando Noelle les cuenta sobre los elfos, todos piensan que es porque es tan adorable. Pero Henriette interviene y dice que no pasó nada peligroso, aunque admite que todos esos elfos están interesados en Noelle por una razón. También explica que cualquiera que abandona el bosque suele olvidar todo lo que pasó dentro, pero ella es una excepción. Por alguna razón, puede entrar y salir del bosque en cualquier momento sin perder la memoria. Alan está confundido y pregunta cómo nunca supo que existía un bosque como este, o cómo funcionaba su extraña barrera de memoria. Luego mira a Henriette con los ojos entrecerrados como si estuviera ocultando algo. Henriette se incomoda muy rápido, insistiendo en que no pasa nada, que no es para nada sospechosa. Más tarde, todos se dirigen juntos al bosque de los elfos. Al igual que antes, los elfos los rodean de nuevo. Pero esta vez Henriette les dice que no se preocupen, porque su líder supremo acaba de aparecer.
Justo después de eso, todos los elfos se inclinan ante Noelle y la miran como su gobernante perdida hace mucho tiempo. Un poco más tarde, mientras recorren el lugar, dos niños se acercan a Noelle y la llenan de regalos. Percival los ahuyenta. Luego llama a Philip y le dice que sabe que los ha estado siguiendo solo para conocer a Noelle. Philip lo admite. Quiere hablar con su gobernante, pero Percival lo calla, diciendo que todos están ocupados con asuntos importantes. Philip argumenta que si esos otros niños tienen un momento con Noelle, ¿por qué él no? Especialmente cuando, según él, los otros son los malos. Eso enfureció a Percival, así que Philip huye. Noelle luego le pregunta a Percival qué quería decir Philip con gente mala, pero Percival evita la pregunta y todos siguen adelante sin una respuesta. En otro lugar, vemos al capitán Rizar del Caballero Negro husmeando afuera de la mansión. Entonces aparece un tipo llamado Oswald, y ella le dice que no empeore la situación de lo que ya es. De vuelta en el bosque élfico, todos están en modo celebración. Los elfos están haciendo una fiesta completa solo porque Noelle regresó. Percival lleva a Alan aparte y le dice que ahora que Noelle ha regresado, recuperarán su mojo. Sin su gobernante, son básicamente pollos sin cabeza. Ella es la razón por la que su comunidad sobrevivió. Percival luego le dice que Henriette ayudó a hacer todo esto posible. Ella fue quien les contó a los elfos sobre Noelle, cómo se convirtió en herrera e incluso adquirió poderes mágicos. Tras oír eso, Alan piensa que Henriette no ha cambiado nada. Incluso en el pasado, siempre intentaba ayudar a la gente. Percival añade que Henriette también les enseñó sobre el mundo exterior, su cultura, su gente, para que los elfos se sintieran más cómodos al salir del bosque y conocer a forasteros. Alan le pregunta entonces a Percival sobre los niños demonios de antes. Percival duda un momento, pero finalmente dice que las personas fuertes suelen percibir el aura de un demonio. Alan le dice que no odia a los demonios ni nada, pero sabe que hay una razón por la que los elfos viven con ellos, así que pregunta directamente si Henriette está involucrada en todo esto. Percival se desmaya. Hace 3 años, Henriette trajo niños demonios al bosque. Al principio, a los elfos no les gustó, pero Henriette les dio un sermón sobre aceptar a todos si querían crecer. Poco a poco fueron accediendo, finalmente los elfos accedieron con ella, y con el tiempo su mentalidad empezó a cambiar. Más tarde esa noche, el grupo se sentó a charlar. Milin le preguntó a Noelle si planeaba quedarse allí. Noelle dijo que aún no estaba segura. Después, todos se dirigieron a sus habitaciones. Mientras Alan se alejaba, le hizo una sutil señal a Henriette. Mientras tanto, Noelle empezó a pensar. Cuando estaba con Vanessa, su único objetivo era ayudarla a crear una espada divina. Ahora que por fin lo ha hecho, no sabe qué hacer. Termina saliendo a tomar el aire. Alan la observa en silencio desde su ventana. Justo entonces, Henriette aparece en la habitación de Alan y se pregunta si esta noche es la noche. Pero Alan decide mantener este vídeo apto para todo público y dice que solo quería hablar en privado. Pero Henriette malinterpreta por completo la situación y cree que se trata de algún tipo de momento romántico. Cuando Alan le dice que se vaya, se enfada muchísimo. Se deja caer en la cama y exige saber cuál fue la verdadera razón. Alan pregunta por los niños demonios. Henriette explica que los demonios ahora son diferentes. Si una persona realmente desea la muerte de alguien, se convierte en un demonio. Pero algunos demonios nacen así desde el principio. Esos niños tienen una vida difícil porque todos los odian. Así que la única forma de que sobrevivan es siguiendo a demonios más fuertes. El imbécil piensa que eso suena horrible. Pregunta específicamente por los 2 niños. Henriette dice que los encontró cuando apenas estaban vivos y no podían irse. Así que los trajo al bosque élfico. La cabra le dice que no ha cambiado. Sigue siendo la misma persona bondadosa. Henriette se sonroja. Al día siguiente, el grupo vuelve a vagar por el bosque como gallinas sin cabeza. Los niños demonios se acercan a Noelle y le dan una piedra. Henriette dice que es una piedra espiritual. Pero de repente, Philip irrumpe, se la arrebata y la tira al suelo. Les grita a los niños, llamándolos malvados y gritando que son demonios. Los niños rompen a llorar. Percival regaña inmediatamente a Philip y este sale corriendo. Alan se vuelve hacia Henriette y dice que está claro que los elfos odian a los demonios. Henriette responde que no son solo los elfos. Básicamente, todos los odian. Luego se marcha. Alan le pregunta a dónde va, y ella simplemente dice que tiene algo que hacer. Henriette encuentra a Philip y le dice que los niños no son malvados, que solo quieren conocer al gobernante elfo, igual que él. Le dice que no los trate mal. Philip escucha y dice que se disculpará. Pero antes de que pueda hacer nada, Oswald aparece de repente, lo agarra como si fuera un premio de feria y saca una espada enorme. Le dice a Philip que ahora le mostrará el camino al bosque élfico. El grupo se sienta a almorzar en lo profundo del bosque élfico, y todos disfrutan de la comida como si fuera un episodio de relleno tranquilo. Todos menos Noelle, que picotea la comida como una niña malhumorada.
Henriette se da cuenta y le pregunta a Alan qué le pasa. Él responde que no le gusta el sabor y que probablemente solo necesita un poco de tiempo para adaptarse, pero cuando Henriette se ofrece a ayudar, él repite que estará bien si le dan espacio. Más tarde, Henriette le dice a Percival que lleve a los demás de visita, mientras ella regresa a su mansión en busca de Philip. Y aunque Percival le dice que no se preocupe y que probablemente no sea nada, ella ya está en camino. Alan, curioso, le pregunta a Percival qué está pasando realmente. Percival explica que uno de sus elfos no ha regresado al bosque espiritual, lo que inmediatamente hace que Noelle deje de masticar porque ya sabe que tiene que ser Philip. Mientras Henriette busca por el pueblo en vano, el número de salón le pregunta a Percival si los elfos siempre viven así de relajados, casi perezosos. Percival se ríe y dice que los elfos viven tanto que no necesitan apresurarse. Así que en lugar de trabajar, simplemente se relajan. Milene pregunta cómo sobreviven sin hacer nada. Y Percival extiende la mano y una manzana cae en ella de la nada como si estuviera haciendo un truco de magia, explicando que el bosque simplemente les da lo que necesitan. Lisue quiere saber más, pero todo lo que Percival dice es que los elfos y el bosque son básicamente la misma cosa. Alan usa su ojo espiritual y ve algo salvaje. Las almas de los elfos están literalmente conectadas al bosque como cables de energía. Percival confirma que los elfos nacen del bosque, y cuando mueren, regresan a él. Así que el ciclo nunca termina realmente. Percival luego le pregunta a Noelle si se queda para siempre, pero ella dice que aún no lo ha decidido. Entonces Alan pregunta si puede vivir aquí en su lugar. Drisibe pregunta por qué. Y Alan solo dice que está cansado y quiere paz. Y este lugar se siente lo suficientemente tranquilo. Percival dice que no es tan fácil. El bosque tiene que aceptar a los forasteros primero. Alan bromea y pregunta si los niños demonios también fueron aceptados. Y Percival dice que solo obtuvieron un permiso temporal porque Henriette los avaló. Alan dice que está bien. Él también se quedará un rato. Luego pregunta cuánto tiempo es corto plazo. Y Percival responde con indiferencia 50 años. Lo que deja atónitos a todos hasta que recuerdan que los elfos viven para siempre. Así que 50 probablemente sean como 5 minutos para ello. De repente, Percival siente que alguien desconocido entra en el bosque. Alan cree que es Henriette regresando, pero Percival dice que el bosque no los reconoce. Se disculpa rápidamente y termina el recorrido. Alan le dice al grupo que se vaya también, ya que los caballeros negros todavía lo persiguen. Y no quiere drama. Noelle se burla de Alan por esconderse. Luego insinúa que se queda para vigilarlo. Balin dice que ella también se quedará. Y Lise quiere quedarse, pero Alan le recuerda que ahora es una duquesa. Y tiene trabajo esperando. Más tarde, Henriette regresa para encontrar a la capitana Lisette de los Caballeros Negros esperándola, acusándola de esconder a los sospechosos en su mansión. Henriette lo niega. Pero antes de que pueda decir más, el Caballero Negro asalta el lugar como si fuera una incursión de hielo. Mientras tanto, Percival se dirige al borde del bosque para encontrarse con la persona que intentó colarse. Resulta que es Philip. E inmediatamente se disculpa. Pero algo se siente mal. Percival mira más de cerca. Y se da cuenta de que Philip es en realidad uno de los Caballeros Negros. Eso enciende las alarmas en su cabeza porque Henriette se lo había advertido antes. Esos tipos son peligrosos, y si los elfos alguna vez terminan luchando contra ellos, probablemente no sobrevivirán. Oswald, uno de los caballeros, se acerca y pregunta directamente si han entrado criminales en el bosque. Se pregunta si Percival esconde a alguien. Está claro que se refiere a Alan y al otro. Percival mantiene la calma y dice que no con firmeza. Pero Oswald no le cree. De repente, arremete. Justo cuando las cosas están a punto de ponerse feas, los dos niños demonios aparecen de la nada. Noelle se entera por el propio bosque de que esos niños están en problemas. Ella y Milena van a ayudar. Lea, al verlos irse, se gira hacia Alan y le pregunta si está bien, y él le dice que sí. Entonces ambos lo siguen rápidamente para ver qué pasa. De vuelta en el bosque, Percival protege a los niños demonios y les dice que corran. Se queda atrás para enfrentarse a Oswald. Pero el tipo es fuerte, sigue lanzando hechizos mágicos sin parar. Y Percival termina gravemente herido. Oswald entonces centra su atención en los niños y se prepara para matarlos. Pero de repente, un martillo le da en la nuca. Noelle fue quien lo lanzó. Al verla, los niños y Percival se alegraron. Oswald, aún mareado por el martillo, la miró y le preguntó si era la líder. Noelle respondió que sí, y Milene añadió que solo era su dependiente. Oswald no perdió el tiempo. Les lanzó magia, pero Milene agarra a Noelle y sale corriendo antes de que pueda golpear. Percival intenta una última vez contraatacar con su espada, pero Oswald lo esquiva fácilmente y lo golpea con fuerza como un ultimate de Mortal Kombat. Ahí es cuando Alan finalmente aparece al estilo Superman. Usa su ojo espiritual que instantáneamente interfiere con la magia de Oswald. Oswald se sorprende y pregunta si Alan puede ver a través de sus poderes, y Alan dice que sus ojos no se pierden nada. Los dos comienzan a pelear.
y Alan termina dominándolo. Entonces el perdedor amargado y desesperado apunta a Noelle de nuevo, pero Alan bloquea el ataque sin sudar. Oswald pregunta si Alan realmente puede ver todos sus movimientos, y Alan simplemente lo confirma, sus ojos lo captan todo. Mientras continúa la pelea, Philip camina silenciosamente hacia los niños demonio y comienza a hablarles como su viejo amigo. Mientras tanto, el imbécil del caballero negro, Oswald, queda inconsciente. Alan dice que es bueno que Henriette no esté cerca para ver esto, porque probablemente explotaría. Pero entonces se da la vuelta y la ve parada justo detrás de él. Parece enfadada y grita que lo ha vuelto a estropear todo. Curiosamente, no regaña tanto a los demás. Simplemente le dice a Alan que las salidas ya están abiertas, así que puede irse cuando quiera. Eso lo desconcierta. Algo en su tono lo inquieta. Poco después, todos empiezan a prepararse para salir. Noé le lleva a Percival aparte y le dice que tiene que irse. Dice que todavía le queda mucho por aprender, y que tal vez viajando con esta gente podría convertirse en monarca algún día. Percival no intenta detenerla. Simplemente dice que siempre es bienvenida a volver cuando quiera. Y con eso, Noelle se despide con la mano y se va para reunirse con los demás. Todos están subiendo sus cosas al carruaje y preparándose para irse, cuando Lise se detiene de repente y dice que quiere ver a Henriette una última vez antes de irse, porque siente que le debe un agradecimiento como es debido por todo lo que ha hecho. Pero Alan simplemente le dice que no se moleste por ahora. Henriette no parece de las que disfrutan de despedidas dramáticas ni despedidas con lágrimas en medio de un camino de tierra. Antes de que nadie pueda decir nada más, un niño corre hacia ellos de la nada con cara de pánico y empieza a pedir ayuda, diciendo que necesitan salvar a su hermana mayor, lo cual ya parece una misión secundaria, y Lise pregunta quién es, y él dice que se llama Curtis Lindbeast, lo cual complica las cosas rápidamente, porque la hermana de la que habla no es otra que la propia Henriette. Curtis explica que los caballeros negros aparecieron y la secuestraron como si fuera una pieza de colección rara. Todo porque creen que tuvo algo que ver con la muerte del emperador. Y como a las familias reales nunca les gustó, probablemente aprovecharán esta oportunidad para eliminarla y fingir que es culpable todo el tiempo. Todos se dirigen a un café cercano para seguir hablando. Y Curtis entra en detalles, diciendo que la mayoría de los nobles odian lo inteligente y útil que es Henriette. Así que han estado esperando una razón para deshacerse de ella sin quedar mal. Noelle ni lo duda. Inmediatamente dice que deberían ayudarla y limpiar su nombre. Pero Curtis les advierte que no será tan fácil, ya que la realeza ya ve a Henriette como una amenaza ambulante. Lise no puede entender cómo alguien puede odiar a alguien como Henriette, y Curtis solo dice que es porque es demasiado buena en lo que hace, y la gente que no da la talla suele odiar ese tipo de cosas. Alan entonces pregunta si Curtis tiene algún familiar que pueda ayudar. Pero Curtis dice que han estado solos durante mucho tiempo y que nadie va a venir al rescate. Lise empieza a recordar cuando Henriette dijo que era hija única, lo que la hace preguntarse cómo Curtis podría ser su hermano. Así que empieza a sospechar un poco como alguien en un anime de detectives. Pero antes de que alguien empiece a acusarlo de ser un cambiaformas, Curtis se disculpa y dice que solo dijo eso porque no sabía quién más ayudaría y parecían personas que realmente se preocupaban por Henriette. Alan le dice que tendrán que pensarlo primero. Mientras tanto, Henriette está atrapada en un carruaje con Lisette, que sigue actuando con aires de suficiencia mientras Henriette se queja de que debería ser tratada mejor como noble. Lisette dice que solo está siguiendo órdenes, o su cabeza podría salir despedida como una bala de cañón. Henriette dice que si sus amigos resultan heridos, Lisette será el objetivo. Más tarde se reencuentran con Curtis, y esta vez les presenta a un cochero de confianza. Mientras cabalgan hacia el reino imperial, Curtis mira a su alrededor con nerviosismo, como si algo pudiera saltar de repente. Intenta preguntarle a Lise que estaban susurrando antes ella y Noel, pero Lise miente y dice que estaban hablando de lo genial que se veía el carruaje. Alan no se deja engañar en absoluto y le pregunta directamente a Curtis cómo sabía siquiera que eran amigos de Henriette y si en realidad era su hermano. Curtis finalmente lo suelta. No es su hermano, es su primo, o tal vez solo es adoptado. Ni siquiera está seguro. Pero sea como sea, ella es como una hermana para él. Porque cuando nadie creía en él ni pensaba que llegaría a nada, ella era la única que lo apoyaba. Así que cuando los vio con ella antes, pensó que eran lo suficientemente cercanos como para ayudar. Esa respuesta parece satisfacerlos, y deciden seguir adelante con el rescate. En el camino, Noel se burla de Alan sobre lo unidos que son él y Henriette, preguntándole si hay algún asunto entre bastidores, y Alan lo calla de inmediato. De vuelta con Henriette, ella mantiene la calma incluso mientras se la llevan como si fuera una criminal. Lise le advierte que la realeza va en serio y que podrían enviarla a Jesús solo para mantener el secreto. Pero Henriette dice que ya lo sabe. Le pregunta a Lise qué pasó con Oswald y, aunque se resistía a responder, le dice que le concedieron el indulto. Sin embargo, en su mente solo piensa en sus amigas. Solo espera que estén a salvo. Mientras tanto, Alan y la pandilla llegan a un callejón sin salida,
con guardias que le mostrarían el final a cualquiera que intentara pasar. Curtis se disculpa por traerlas allí, pero ellas le dicen que está bien. Al parecer, la puerta de la ciudad está cerrada, y Alan piensa que podría ser por su culpa, como una recompensa millonaria. Curtis sugiere que vayan a averiguar qué está pasando en el gremio, pero dice que, por desgracia, las chicas tienen que quedarse, ya que el pueblo es un poco sexista con las guerreras. Alan y Lise se dirigen al gremio, y Curtis les muestra a las otras chicas su dormitorio. Le dicen que no se sienten seguras en una posada como esa, ya que los caballeros las persiguen como si hubieran perdido su caballerosidad. Pero Curtis les asegura que no hay problema y que los posaderos no los venderán. De vuelta en el gremio, mientras Alan y Lise no conseguían información sobre cómo salir de la ciudad, confirmaron que los caballeros los buscaban. En ese momento, un caballero irrumpe pidiendo a todos que se queden quietos. Menuda historia. Les pregunta a todos por el paradero de Alan y su grupo, pero a ninguno le interesa. Inmediatamente ofrece 100 monedas de oro a quien la delate, y todos empiezan a saltar como anuncios emergentes. Uno de ellos incluso los señala, pero ya les pisaban los talones. El caballero sale corriendo y los persigue un rato hasta que Alan decide que es hora de abandonar el campo de juego y volar. Continúa persiguiéndolos, pero se topa con un niño que empieza a llorar. Se detiene para atender al niño, que sin duda debe ser un actor pagado, ya que la hizo perder el rastro. Mientras aún recuperan el aliento, oyen una fuerte explosión que parece provenir de la posada. Llegan allí y encuentran a Oswald reteniendo a las chicas, prometiendo vengarse por su alocada pérdida de aura en el jardín élfico. Lise y Alan se enfrentan a Oswald. Ella mira a su alrededor y encuentra a Curtis atrapado bajo unos escombros. Intenta ayudarlo a levantarse, pero Oswald la detiene. Pero Alan mantiene la calma, así que Oswald intenta provocarlo. Mientras sigue ladrando sobre cómo tiene la posición más alta, Alan pregunta qué sería más rápido, si Oswald estrangulara a los rehenes o que su cabeza se separe de sus hombros. Antes de que nada más pudiera pasar, Alan estaba en universos paralelos por delante de él y se cortó el brazo. Con dolor, Alan se acercó, diciendo que tenía un montón de preguntas y le dijo al tipo que dejara de quejarse. Poco después, los gritos de Oswald se convirtieron en risas, lo que generó algunas preguntas. Resulta que incluso él sabía que lo criticarían por el MC, así que revela que había lanzado explotar a todas las víctimas de la zona y que podía convertirlas en fuegos artificiales. Incluso si Alan decidiera cortar las mechas como hizo en el bosque élfico, no podría salvar a todos. Justo antes de que Oswald activara el hechizo, Alan sacó a su dio brando interior y ralentizó el tiempo, lo que le permitió cortar las mechas que conectaban a todos y salvar a los habitantes del pueblo. Por supuesto, lo que acaba de suceder los deja a todos confundidos, incluido Oswald, quien se pregunta por qué su hechizo no funciona. Alan lo apuntó con su espada y todo terminó para el tipo. Blande su espada, listo para decapitar a Oswald, pero un caballero le impide hacerlo. Se niega a dejar que Alan lo mate, ya que es miembro de los Caballeros del Lobo Negro. A pesar de haber destruido un pueblo entero, afirma que es deber de su escuadrón infligir castigo. Al principio, Alan dice que no importa y no le cree al Caballero del Lobo Negro, pero entonces Celia jura por su honor que asumirá la responsabilidad personal de su castigo, y Alan se rinde al oír eso. Algún tiempo después de la batalla, Celia da un informe de todo lo que le había sucedido a Lisette. Después de eso, Celia pide castigar a Oswald, pero Lisette insiste en que su líder se encargará de él. Tan pronto como el holograma desaparece, una figura de lobo sombría emerge de Oswald y lo remata. Corte a la capital. El escuadrón está tratando de averiguar cómo colarse. Curtis sugiere que pueden pasar por el túnel subterráneo secreto de la capital. Como es arriesgado para un grupo grande colarse por él, se acobarda y toma la puerta principal, mientras que el resto del equipo usa el pase secreto. El equipo pasa por los túneles que son tan crujientes como mi autoestima. Pronto, se encuentran con algunos guardias PNJ, pero gracias a la invisibilidad de Milene, se escabullen como profesionales. En este punto, comienzan a preocuparse de que los caballeros sepan dónde están. Fue entonces cuando Lisette apareció y escuchó distraídamente a través de su invisibilidad, como un Batman de anime, pero no le interesaba lidiar con la chica y quería un duelo con Alan. Así que él les dijo que se fueran porque estaba listo para usar sus dos espadas. Después de que las chicas se fueran, las dos se prepararon para un duelo. Lisette dio el primer paso, moviéndose rápidamente como una aspirante a Flash. Después de un rato, Alan se dio cuenta de que se estaba conteniendo y la retó, pero Lisette negó la acusación. Luego se abalanzó sobre él con su espada, pero la amenaza de Henriette la distrajo y Alan asestó un contraataque limpio. Antes de que pudieran transformarse en Super Saiyan, el túnel comenzó a derrumbarse y las dos se hundieron. Lisette y compañía notaron el humo que provenía de los túneles subterráneos y temieron que su amor platónico hubiera muerto. Pero gracias al poder de la armadura de la trama, Alan regresó sano y salvo. Curtis sugiere que descansen, pero Alan hace una luz azul con la mano y se dirige a una misión secundaria al azar.
Mientras tanto, Henriette se relaja en su habitación leyendo un libro hasta que un salto de susto de Alan la sorprende. Se teletransportó a su ubicación para rescatarla, pero Henriette le informa al tonto protagonista que no puede ser ejecutada como jefa de la familia Limbista. Tras oír eso, Alan se da cuenta de que se adelantó en sus conclusiones, y esto hace que Henriette le pregunte si estaba preocupado por ella. Ni siquiera se detiene, simplemente dice que sí, y el archivo exe de Henriette deja de responder. Ella le dice que se vaya y que no se preocupe, así que Alan se despide y se teletransporta. Al día siguiente, el escuadrón se reúne de nuevo. Curtis revela que si rescatan a Henriette, podría desencadenarse una guerra total, lo que significa que deberían abandonar el imperio sin hacer nada. Sin embargo, todas las chicas no están de acuerdo con ese plan. Curtis promete entonces que sin duda pensará en algo para salvarla y les ruega su confianza. Es entonces cuando Alan se levanta y dice que deberían irse. Curtis va a ver a Henriette en su celda y le revela que lo organizó todo él solo. Ella no lo cree, y es entonces cuando Curtis hace gala de su poder. Entonces lanza la propuesta más maldita, convertirse en emperador y casarse con un miembro de la casa Limbista. Por desgracia, Henriette rechaza su genial idea y se va directamente a dormir, así que Curtis le da tiempo para reflexionar sobre todo el asunto. Después de que Alan y su tripulación abandonaran la capital, Lisette va a la celda de Henriette y le da un libro sobre héroes. Resulta que Henriette siempre ha sido una fanática de los héroes desde su vida anterior, pero la gata siempre odió cómo murió el héroe al final. Así que hizo todo lo posible por guiar a Alan en la vida como si fuera Navi de Zelda. Pero, nada cambió para él. Más tarde, Curtis vuelve a aparecer, todavía con aires de tontería, pero preferiría morir antes que trabajar con un perdedor como él. Así que empieza a enumerar amenazas como si estuviera leyendo una lista de villanos, incluyendo enviar a un asesino a matar a Alan. Pero ninguna de las cosas es lo suficientemente convincente. Sin otra opción, el hombre se desploma y ataca a Henriette de una manera que enorgullecería a Andrew Tate. Entonces se da cuenta de que perdió la bolsa y huye. Mientras tanto, el equipo Alan se abastece de provisiones. Tras enviar a Marlene y Noelle un recado, Alan se pone en contacto con Lisette, quien está entusiasmada por rescatar a Henriette, le guste o no. Incluso el caballero que está cerca está de acuerdo, y ambos reconocen quién podría ser. De vuelta en la celda, Curtis regresa, y esta vez está hecho polvo. Con aspecto de estar completamente borracho de Scooby Snacks, le ruega a Henriette que gobierne el imperio con él. Luego corre hacia ella como Didi cuando encuentra aceite de bebé. Pero Henriette se niega, como siempre. Como es su decisión, Curtis crea unas manos de sombra y las usa para estrangularla. Justo antes de que la situación se vuelva completamente inapropiada, Alan hace su entrada principal y la libera como el héroe que vinimos a ver. Entonces nos enteramos de que el caballero misterioso de antes era en realidad Celia, y que estaba harta del atrevido arte villano de Curtis. Hace algún tiempo, Curtis pidió un deseo a un horror sobrenatural, quería hacer suya a Henriette. Entonces, la entidad abre un portal, y casualmente, deja caer la cabeza del emperador como si fuera envío el mismo día por Amazon. Ahora Curtis se da cuenta de que la corona está en juego, pero no pensó que se le permitiría entrar en la familia real. Fue entonces cuando la persona de la sombra decidió otorgarle el poder para anularla. Curtis tomó un cuchillo cercano y comenzó su carrera como asesino en serie. Al mismo tiempo, comenzó a absorber el poder. De vuelta al presente, Curtis está furioso y destroza la habitación. Empieza a lanzar sus manos de sombra hacia ellos como Doc Ock, pero Celia y Alan hacen equipo para cortarlos. Curtis intenta usar una mano de sombra para atacar a Alan, pero falla y termina rompiendo la armadura de trama de Celia. Por suerte, sigue intacta. Alan salta en el aire, como si estuviera listo para cerrar el anime, y al instante apaga a Curtis de una bofetada. Pero eso no es todo. Alan dice que todo el arco de villano del tipo es a media. Después de hacer algunas preguntas, finalmente ve que Curtis nunca quiso poder. Solo quería a Henriette. Ahora con su enorme L, el chico de soja virgen tiene una crisis existencial y sufre un colapso porque no consigue una damisela. Pero Henriette no podía soportar ver llorar al perdedor, así que va a ofrecer apoyo emocional. Sin embargo, Bruno acepta un no por respuesta. Se agarra a Henriette y decide acabar con Alan. Ahora que está siendo dominado por el poder, Alan se da cuenta de que no tiene otra opción que acabar con las posibilidades de Curtis de tener sexo. Curtis lanza su ataque de semen de sombra que abruma a los dos héroes, pero entonces Lisette aparece, corta los brazos sintéticos y declara que está saldando su deuda con Alan. Curtis la llama traidora, pero Lisette le da el clásico alboroto de L y ratio, de todos modos estás perdiendo. Con eso, Curtis entra en modo jefe final, y Alan se vuelve completamente MC. Curtis desata un mega ataque de sombra, pero Alan lo destroza porque simplemente tiene una constitución diferente. Entonces Alan usa su habilidad definitiva y se lanza a apuñalar a Curtis, y su espada comienza a brillar intensamente. Ahora entramos en la dimensión del paisaje mental.
Curtis menciona cómo Alan podría haberse convertido en lo que quisiera con el poder que tenía, pero siguió siendo un don nadie. Pero Alan dice que solo quiere vivir en paz. Finalmente, la sombra maligna desaparece. Henrietta hace un trabajo terrible al agradecerle, pero Lisette interrumpe el momento diciendo que tienen que escapar. Dicho esto, Alan se despide. Al final, la verdadera historia del asesinato del emperador nunca se reveló, y Henriette fue ejecutada, lo que puso fin a la familia Lynbye. Pero Alan reescribió el final salvándola. Más tarde, durante un picnic, Henriette le pregunta por qué la rescató. Alan responde que era lo que quería hacer. Tras escuchar sus palabras, Henriette se da cuenta de que Alan es el héroe de todos. Gracias por acompañarnos hasta el final, una auténtica leyenda. Revienta los comentarios con Alan is the man. Si quieres ver la segunda parte, dale a me gusta, suscríbete y haz clic en uno de nuestros otros emocionantes vídeos en pantalla. Sigue siendo genial, sigue siendo un friki.